Empezamos tarde, pero no pasa nada, acabaremos tarde. Si no, un piquete después o algo, para que no nos echen. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por venir. Muchísimas gracias al Celsius por dar este espacio a este superautor, que además tenemos la suerte de tener este año en la sección de mitología del Celsius. Tenemos aquí a Maximiliano Barrientos, que viene a contarnos un poco sobre su obra, sobre su trabajo, sobre su manera de ver la literatura, el mundo y bueno, la cantidad de obra maravillosa que podréis encontrar aquí y que espero que salgáis con un poco más de interés con el que habéis venido, que debería ser bastante, porque la de este hombre es bastante relevante. Viene de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y aunque empezó trabajando como periodista, ya hace tiempo que se centró únicamente en la escritura, el sueño de muchos, muchas felicidades por conseguirlo, y la docencia además. Claro, aquí, como no nos conocemos, nos acabamos de conocer, yo me conozco lo que Internet cuenta sobre ti, lo que los periodistas cuentan sobre ti, pero la docencia es una parte muy importante también y me da rabia que no se comente más. Bueno, si quieres empezamos por ahí directamente y luego a los libros. ¿Por qué la docencia es importante para ti como parte de tu trabajo también? Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, para mí es una alegría estar acá. Muchas gracias por la invitación a Jorge. La verdad que nada, es un placer. Bueno, ¿por qué la docencia? Yo creo que es complementario, ¿no? Desde que era muy joven quería dedicarme a la literatura y algo complementario a la literatura. Y hay dos formas de hacer eso, o con el periodismo por un lado o con la docencia, ¿no? En mi formación, yo vengo de la filosofía, entonces tengo ese otro lado de más teórico, por decirlo así, entonces me permite, digamos, la docencia complementar eso, ¿no? Pero a mí me parece que no son dos órdenes diferentes, ¿no? No, porque con filosofía estás planteándote cómo ves el mundo y con la docencia estás enseñando a otra gente a verlo, así que... Y con la escritura también, ¿no? La escritura es una forma también de hacer ciertas preguntas, ¿no? Y sí, entonces compagino entre enseñar filosofía y literatura con la práctica de escribir. Ambos son prácticas, ¿no? Claro, al final es una parte Praxis, de todo, ¿no? está siempre en la misma línea, pero con diferentes expresiones. Sí. Todo vas trabajando. Bueno, ha trabajado como periodista, ha hecho artículos sobre literatura, sobre música, sobre cine, es una gran figura dentro de Bolivia, de toda América Latina, también de España, donde también está arrasando su obra. Publicó en 2009 su libro de relatos diario, que recibió el Premio Nacional de Literatura de Santa Cruz, si no me equivoco, y Los daños y hoteles fueron revisados, corregidos y transformados para convertirse en fotos tuyas cuando empiezas a envejecer. Os iré enseñando aquí varias cosas que tenéis muy cerca. El último libro no lo teníamos cerca, pero podéis ir a cazarlo también, no os preocupéis, está todo por aquí, solo es cuestión de ir oliendo como debe ser. En 2015 publicó Una casa en llamas y la desaparición del paisaje, en 2018 En el cuerpo una voz y en 2021 Miles de ojos. El último libro que ha traído es El horizonte del grito, del que ahora después hablaremos, un libro de cuentos, pero después de esta parrafada de títulos me gustaría empezar por el principio y preguntarte por un concepto que a mí me parece básico para entender, pues, un poco filosófico también, para entender la vida, para entender la creación humana, que es, siento volver a los tópicos, pero lo que llamaba Tolkien el humus de cada persona, porque la idea de que nosotros no creamos de la nada, sino que vamos absorbiendo, igual que un jardinero que va preparando el humus de lo que algo brotará. ¿Cuál es tu tierra? ¿Qué es lo que has ido bebiendo del mundo que luego se ha ido convirtiendo en tu obra? Bueno, yo creo que para pensar un poco esta pregunta habría que decirnos lo siguiente, ¿no? ¿El arte revela una verdad o no? Esa es una cuestión, es simplemente una expresión de una subjetividad abstracta y aislada, ¿no? A mí me parece que sí revela una verdad, ¿no? Es toda una tradición, por ejemplo, que vengo de una tradición de cierto marxismo occidental, Adorno y compañía, donde sí creen que, digamos, el arte
revela una verdad, y cuando me refiero a una verdad me refiero a condiciones sociales, ¿no? Es decir, muestra, digamos, Contexto. un contexto histórico que un discurso racional no lo puede hacer, ¿no? Entonces, es la otredad de la razón, ¿no es cierto? En ese caso, si revela esa otredad de la razón, que siempre es social, histórica, etc., no puede ser simplemente algo subjetivo, de gusto, de esta subjetividad abstracta, sino que nos está revelando algo del periodo histórico en el que vivimos, ¿no? Y lo revela de un modo diferente a lo que lo revela el discurso científico o filosófico, ¿no? En ese caso habría que aprender a leer los textos, en el sentido, cómo cada libro específico está, digamos, interactuando con el momento histórico en el que fue producido. En última instancia es el clásico debate marxista entre base o infraestructura y supraestructura, ¿no? Entonces, cómo la forma, ¿no? La forma como está escrita una novela, un cuento, etc., está mostrándonos algo de la condición histórica en la que estamos. Obviamente eso siempre se logra hacer en retrospectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, decir ahora en el presente, ¿cómo un libro puede estar hablando en el presente? Quizás lo sepamos en 20, 30 años, ¿no es cierto? Pero sí, me parece que sí. Me parece que en ese caso la forma siempre es esa sedimentación del fondo, ¿no? Y el fondo siempre son estas condiciones históricas. Entonces, para responder a la pregunta ¿qué es lo que me nutre? Básicamente hay que pensar a los autores como una especie de radios, ¿no? Radios que logran, digamos, capturar, digamos, ¿no? Lo que se está entretejiendo en cada periodo histórico, ¿no? Obviamente lo que estoy diciendo quizás es una explicación un poco teórica de cómo creo que no solamente yo opero, sino cómo operan los que se dedican a esta praxis. La ¿no? teoría está muy bien, que es la manera de explicar muchas cosas. Chavales, es la clase de filosofía de las 12:53 que no sabíais a la que veníais. Sorpresa, disfrutad. Sí. Nada, y eso, entonces creo que está ahí. En última instancia yo no escojo eso, es una cosa que está ahí y básicamente sería las obras como un medio para expresar esto, ¿no? Entonces, quizás quien debería un poco ordenar toda esta cuestión son los lectores, ¿no? Pero están leyendo no simplemente cuestiones de mi propia subjetividad aislada, sino del contexto histórico en el que yo he vivido y cómo mi sensibilidad también, hay una síntesis ahí también, ¿no? de mi sensibilidad, como ha procesado todo esto, ¿no? Entonces a ti te nutre el presente, lo que tienes alrededor es lo que va a acabar. Claro, obviamente, que ningún escritor puede escribir fuera, incluso si hiciera novelas históricas, ¿no? Si escribiera, qué sé yo, sobre el pasado de Bolivia en el siglo XIX, siempre lo estaría haciendo desde el presente y siempre estaría vinculando con una problemática del presente, ¿no? A mí me gusta citar, para explicar un poco esto, algo que decía un crítico cultural, se llama Frederick Jameson, ¿no? Que decía que cómo opera la ideología en la literatura, que es una resolución imaginaria de problemas reales, ¿no? Entonces cada novela lo que trata de hacer es ciertamente resolver, digamos, problemas históricos que afectan a toda una comunidad, pero de manera imaginaria, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, la literatura tiene que ver con el mito, ¿no? El mito también opera de esa misma manera, ¿no? Sí, el mito, bueno, este hombre no ha venido a la sección de mitología por nada, ya os lo prometo, pero el mito lo que trata es de explicar aquello que no se puede explicar bien por desconocimiento, bien por ser demasiado abstracto y, bueno, que ya... Una pequeña opinión personal antes de que siga hablando la persona por la que habéis venido. Antes había conceptos demasiado complicados para entenderlos, que venían más del mundo natural. Hoy en día tenemos conceptos sociales tan complejos y tan abstractos que quizá necesitamos esos mitos para poder entenderlos. Claro, bueno, entonces el mito viene a ser, bueno, y en este caso la literatura, una forma, digamos, de resolución, ¿no es cierto? Una resolución que no apela, digamos, a un paradigma científico, filosófico, de cuestiones sociales que están interpelando a toda una comunidad. Entonces, no importa si yo hago novelas ambientadas en el futuro o novelas ambientadas en el pasado,
El trasfondo siempre va a ser mi presente y cómo yo interactúo con el presente y cómo intento resolver imaginariamente, y el énfasis en lo imaginario es muy importante en la literatura, esa problemática, ¿no? Y desde ese presente que tiene tanto énfasis en tu trabajo, hay algo que me parece bastante significativo de toda tu obra, que es la presencia que tiene tu tierra, porque tu presente obviamente va a ser el contexto que conoces, el lugar en el que te has criado, pero hay muchas historias que están ambientadas en Bolivia, en la misma Santa Cruz. ¿Esto para ti es, entiendo, inevitable? ¿O hay veces que para alguna obra te has planteado, voy a hablar de esto en concreto de una manera deliberada? Es decir, a ti las cosas te van saliendo a partir de una idea, ¿o esta ambientación ha sido una elección muy deliberada? Bueno, un poco volviendo a lo que ya estamos diciendo, el contexto no aparece simplemente como un escenario, sino que el contexto implica también cierta problemática social que, bueno, en un contexto globalizado, en última instancia son muy parecidas en muchos lugares, con ciertas diferencias obviamente, pero están ahí, digamos. Entonces, no es simplemente un contexto como escenario, sino ciertas contradicciones históricas que están ahí. Entonces, están en aspectos de eso. Y en tus historias tiene un elemento de, bueno, pueden ser elementos de lo que se llama weird fiction, de nos vamos a ir a un terror, a elementos muy inquietantes. Esto que te preguntaba al principio, me gustaría saber también tus referentes en todos estos géneros. ¿Hay algunos en particular que te atraparan para siempre, que dices, esta es la clave en la cual yo entiendo la ficción? Comencemos con el concepto de weird, ¿no? El concepto de weird, en una traducción al español sería lo raro, ¿no? Sí, lo otro que hablábamos antes del sí. el otro. Porque es una cuestión, históricamente ha sido un género primero que nace en un contexto muy popular, ¿no? En estas revistas norteamericanas se llama Weird Tales, ¿no? Que básicamente publicaban cuentos que no podían ser clasificados en el género del terror o de la ciencia ficción o de la fantasía, pero que tenían, digamos, elementos de todos esos otros géneros, ¿no? Entonces, esa condición de lo inclasificable es la condición de posibilidad de este género, ¿no? La forma de pensar esto es lo mutante, ¿no? El weird es el género mutante en el sentido de que es una literatura que se resiste a ser clasificada, ¿no? A mí me interesa eso porque creo que la literatura debe ser eso, ¿no? Una literatura que al aparecer... A ver, si la literatura para ser literatura tiene que ser hospitalaria a lo nuevo, toda literatura tiene que ser weird, ¿no? Porque si una literatura aparece bajo condiciones ya establecidas, ya no sería literatura, no sería básicamente un lenguaje domesticado y ya no operaría desde esa hospitalidad a lo nuevo, ¿no? Entonces hay algo que dijiste ahí que me parece muy interesante, que la literatura weird es la literatura del otro, ¿no? Lo otro entendido como alteridad, ¿no? ¿Qué es la alteridad? Aquello que no puede ser asimilado, ¿no? Aquello que se resiste a la asimilación, ¿no? Es decir, aquello que se resiste a operar bajo la lógica de lo mismo, ¿no? A mí me parece que toda literatura tiene que ser eso, y me parece que esa es la gran lección del modernismo en literatura, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un escritor modernista como Samuel Beckett, para mí Samuel Beckett es un escritor weird, digamos, ¿no? Porque el proyecto de Beckett es inclasificable y no puede ser asimilado con toda una tradición. Sí, aparece desde lo no familiar, ¿no? Eso es lo weird, ¿no? Pero para mí esa vendría a ser el proyecto de toda la literatura, ¿no? Otra cosa que me interesa de este tipo de literatura es la condición de marginalidad, ¿no? Que comienza desde un contexto popular y sigue hasta ahora, digamos, ¿no? Aun cuando, digamos, el weird que se hace ahora, lo que se llama el neo-weird, es una mezcla de, o sea, sigue siendo ese contexto popular, ese imaginario de lo popular, pero con procedimientos del modernismo, ¿no? Y por eso podemos ver a autores como Ligotti o Jeff Van der Meer, digamos, que vienen de una tradición más modernista, pero que siguen teniendo todo este imaginario
popular de los años 30, como original, ¿no? Entonces, esa condición marginal del género o del antigénero, me podría pensarlo como un antigénero, es algo que a mí me parece que incluso puede tener un sesgo político, ¿no? Y eso también es algo que me interesa mucho. Es algo que te iba a comentar precisamente porque todo esto que estás diciendo es inherentemente antisistema. Es decir, cuando hablamos de otredad es todo lo que no encaja en la norma. Y de hecho no solo definimos la norma, no solo definimos la otredad al darle una forma. Cuando decimos que es lo otro, estamos diciendo que es lo normal y viceversa. Cuando decimos que es lo normal, todo lo que no entre ahí está fuera. Pero a la vez, cuando hablamos de literatura weird, me parece muy importante que históricamente mencionaras específicamente Weird Tales, porque la literatura pulp, una cosa que ha pasado siempre es que se ha considerado inferior, de clase baja, no es alta literatura, es una cosa barata, es algo que tal. Es literatura también, independientemente de cómo, de lo que cueste. Esto es algo que es parte de la cultura que se está haciendo en este momento. Y esto que comentabas de que el weird se niega a ser encasillado, yo creo que, bueno, me gustaría que nos explicaras si estás de acuerdo o no, y si no, estaré encantada de debatirlo. Si esto es antisistema o no, porque a mí me parece que hoy en día vivimos en un mundo que le pone casillas a todo, le pone etiquetas a todo y necesitas muy poquitas etiquetas para que se pueda vender rápidamente y el público lo pueda entender, y el weird se resiste a eso. Yo creo que el weird ahora mismo es más antisistema que nunca. ¿A ti te lo parece o la política que le ves al weird se va a contraponer? Bueno, ahí depende, digamos, si el weird aparece como mercancía, ¿no? Porque si empieza a aparecer como un género que puede ser vendible bajo esa categoría, ya está asimilado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el capitalismo, ¿no? El capitalismo lo que hace es crear límites falsos para poder seguir expandiéndose, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tema. Todo autor que aparece como autor weird es weird, probablemente no, digamos, ¿no? Probablemente no, porque hay mucha literatura que se cataloga bajo ese género y está completamente asimilada, ¿no es cierto? Y aparece como bestseller, etc. Por eso te decía hace un momento que lo weird es básicamente el verdadero impulso de la literatura, porque es un impulso rebelde que se niega a ser asimilado, ¿no? Y aparece desde una marginalidad. Y volví al tema, ¿no? En eso consiste lo político, porque esa marginalidad o esa inclasificación, ¿no ves? Lo que está desafiando es el sentido común, ¿no? Lo que una comunidad, una cultura se atreve a pensar como lo posible, ¿no? Una literatura weird me parece que desafía ese sentido común, porque trata de pensar la realidad desde un lugar que el sentido común de una época no se atreve, digamos, ¿no? O lo ve problemático. En ese desafío del sentido común está el cuestionamiento de la ideología, me parece, y está el gesto político de estas, entre comillas, literaturas menores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todos estos libros que ya están completamente asimilados al mercado? Ya no están desafiando el sentido común, ¿no? Están operando bajo la expectativa que tiene el lector, ¿no? Entonces, me parece que para que una literatura siga weird tiene que ser contraintuitiva en función a lo que el lector podría esperar de lo que te da un libro, ¿no? Ese es el sacudón que debería darte este tipo de literatura. Romper con lo esperado y la auténtica sensación de encontrarte algo que dices, esto no es nada, ya no es mi zona de confort, sino esto es algo auténticamente nuevo. Correcto. Por eso, si pensamos, digamos, a este tipo de género literario, yo siempre lo pienso desde la noción de lo real lacaniano, ¿no? ¿Qué es lo real en Lacan? Aquello que no puede ser asimilado al orden simbólico, ¿no? Es ese excedente que al no poder ser asimilado, que al no poder ser categorizado por las estructuras del lenguaje, siempre interpela, ¿no? Pero obviamente aquí nos enfrentamos a un dilema, porque estamos escribiendo con lenguaje, ¿no? Entonces, aquello que
una literatura del límite, me parece, ¿no? Es decir, es una literatura que utiliza el lenguaje para llevar al mismo límite del lenguaje, ¿no? Y aquello que no puede ser asimilado con el lenguaje, esa otredad es lo que interpela, ¿no? Al límite del presente, además al límite temporal, porque estás, lo que estabas definiendo es básicamente una carrera al capitalismo. Tienes que ir un paso por delante para, no necesariamente en una obligación de producir, sino si quiero hacer algo realmente nuevo, si quiero plantearme algo que esté generando esa sensación extraña, tienes que ir por delante de la asimilación. Entonces estás haciendo una carrera contra el tiempo y contra el capitalismo que va detrás. Claro, pero el tema es que no se puede planear eso, ¿no? Claro, porque es que si se planeara eso ya no impulso habría eso, real. ¿no? Por eso digo que también este tipo de literaturas no son individuales, ¿no? Es decir, si hay cierta rareza auténtica en un libro, esa rareza auténtica aparece, ¿no? Es como una especie de don, por decirlo así, ¿no? Y muestra, digamos, cómo ciertas sociedades, ciertas épocas históricas están tratando de desafiar lo que la cultura del momento cree posible, ¿no? Esa es la verdadera otredad, me parece, ¿no? Pero nuevamente eso no se puede planificar, no hay un método para eso, porque si no ya no sería weird, ¿no? Es el tipo de cosas que vemos en retrospectiva. Claro. O sea, tú cuando en tu presente difícilmente vas a ver los patrones de todo lo que se está escribiendo y quién lo está haciendo y como tal, más allá de pues, tus amigos que puedes tener cerca que igual están haciendo esas mismas cosas. Pero es algo que veremos en retrospectiva. Bueno, yo sí que estoy aburrida de ver a Mariana Enríquez recomendándote a ti y a ti recomendando a Mariana Enríquez y a todo el círculo que tenéis alrededor. Aburrida, al mejor de los sentidos. Claro, ¿no? A ver, pongámonos un ejemplo, una literatura del terror que trabaje sobre condiciones ya asimiladas, como por ejemplo el vampiro, ¿no? Venga. Ok, puede darte miedo, puede estar muy bien construido, pero te da miedo, pero ya está operando bajo una categoría asimilada, ¿no es cierto? El vampiro, ¿no? Entonces ya no sería weird. O sea, te puede dar miedo, pero ya no sería weird. Pero weird no puede romper con lo que se conoce, porque una de las grandes potencias de los arquetipos míticos es que siempre está abierto a la reinterpretación. Es decir, el mito evoluciona porque la gente lo sigue contando. Correcto. Y inevitablemente al contar tu versión la vas a cambiar con tu perspectiva del mundo, con lo cual no está eso abierto al weird también. Pero si digamos el elemento desafiante lo categorizas como vampiro o como hombre lobo o como qué sé yo, ya estaría operando dentro de un orden simbólico establecido, ¿no? Ya no aparecería como esa mancha, ¿no?, que viene a problematizar tu constructo de la realidad. El weird es esa aparición de esa mancha que te obliga a pensar todo lo que has asumido como realidad, ¿no? Es por eso que el weird es ese afuera, ¿no? Ese afuera la construcción. Y por eso este tipo de ficciones cuestionan o tratan de establecer una afuera al capitalismo. Si es que existe una afuera al capitalismo, implicaría esa otredad que aparece como mancha, ¿no? Y por eso en el weird comienzas desde lo familiar, pero llegas a ese evento. También ese es un tema que me parece importante pensar, el evento, ¿no? La noción de evento, que además también el evento es algo que en la filosofía contemporánea se ha trabajado mucho, ¿no? Desde Badiou a Zizek, todo el mundo habla del evento como ese acontecimiento que al darse rompe todo, reconfigura, digamos, ¿no?, la noción que teníamos de realidad y trae a ser lo nuevo, ¿no?, lo radicalmente nuevo. Bueno, ese evento es básicamente el tema de fondo de la literatura weird, ¿no? La literatura weird tiene que ser hospitalaria a aquello que al darse ya no puede, es decir, las condiciones no pueden ser las mismas de antes, una vez que se dan. Entonces, si el weird tiene que estar viviendo en el evento, en el presente, en la novedad constante, no por necesidad de novedad, no estamos hablando de marketing, sino en esa ruptura, no da tiempo a que se siga trabajando ese género dentro de ese contexto, siempre tiene que ir a la carrera, porque claro, una de las cosas de las que se puede beneficiar mucho en un género literario, si es que se puede llamar género weird, es la evolución del mismo dentro de un contexto en que mucha gente lo está trabajando.
da la sensación, por lo que cuentas, que no nos va a dar tiempo a desarrollar todas estas rupturas, nos podemos llegar a la siguiente inmediatamente. ¿Lo ves así? O... Correcto, o sea, si, digamos, si esa ruptura se asimila, ¿qué es lo que hace el capitalismo? ¿No? Lo que hace el capitalismo es asimilar todo, es una máquina que asimila, ¿no? La máquina que funciona rompiéndose, decía de luz. Bueno, si se asimila el evento y opera ya dentro de un orden simbólico, ya no es evento, ¿no? Pero cuando se ha dado, ha reestructurado un orden de cosas, ¿no? Bueno, así han operado las revoluciones sociales, ¿no? Todas. Entonces, me viene a la cabeza la primera, el PUM, que lo rompe todo, tal, está 20 años después perfectamente asimilado, hoy en día está aburrido ya. Ya no es un afuera, ¿no? Entonces el afuera viene desde otro lugar, o hay que esperarlo como otro lugar. Pero bueno, este tipo de literatura trabajan sobre esa novedad, ¿no? Son hospitalarios de esa novedad. Pero esa novedad no puede ser buscada ni establecida de antemano, ¿no? Por eso está del lado del don, ¿no? El don en este caso es algo que no puede ser planeado, que no opera también con la lógica de la economía del cálculo, ¿no? Es algo opera desde esa gratuidad, ¿no? Pero obviamente esa gratuidad no la puedes planificar, porque si no operaría dentro del mismo cálculo. Entonces creo que ciertas literaturas que a mí me parecen que son weird, van en contra de esa... No pueden ser planeadas, no pueden ser planificadas, no como planificas una novela de vampiros o como planificas, qué sé yo, una novela policial, ¿no? Que sabes que cuentas con ciertos elementos, digamos, que en el desenlace te tienen que presentar esto. El weird es esa autoridad, ¿no? Y es por eso que opera como una especie de mancha dentro de... No sé vosotros, pero yo me estoy arrepintiendo mucho de que una actividad del Celsius no sea Maximiliano Barrientos y un director de marketing encerrados dentro de una sala durante 45 minutos. A ver cuánto tarda el director de marketing en sufrir. Peleando. Bueno, nos quedan unos minutillos. Si alguien tiene una pregunta para el autor, creo que podría ser el momento. Si no, seguimos... Espera, tendrán aquí pasar. Son dos. La primera sería, ¿por dónde recomendaría empezar tu obra? Bueno, pues a lo mejor es más fácil. La segunda, fuera de los autores que habéis mencionado que pueden ser influencia, digamos, por la parte más ideológica, etcétera, a nivel literario, ¿habría algún autor o autora que, digamos, sería influencia, aunque sea de un género que no tiene nada que ver, pero que diga, sí, yo creo que de aquí también viene? Sí, bueno, quizás por donde habría que entrar sería esta novela, que creo que es la novela que mejor leído en cuanto es Miles de Ojos, ¿no? Que la pueden encontrar ahí, publicada por Caja Negra, o los cuentos de El Horizonte del Grito, que está publicado por Lava, es una gran editorial aquí de Barcelona. Esas serían mis dos sugerencias por dónde entrarle a mi obra. Y con respecto a lo otro, yo vengo de una tradición más del modernismo en literatura, ¿no? Es decir, desde Joyce hasta Beckett, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que esa es como mi influencia en literatura. Y con ciertos escritores del weird o del terror que han trabajado, han asimilado el modernismo, ¿no? En literatura, que puede ser desde Harlan Ellison hasta Thomas Ligotti, ¿no? Pasando por Jeff Vandermeer, etcétera, ¿no? Que son escritores de género, pero que operan con estrategias narrativas del modernismo. ¿Sí? Perdón, creo que había una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo te quería preguntar, porque has hablado mucho del weird desde tu perspectiva como escritor, de esa novedad, de ese estar al límite, pero desde el punto de vista de la recepción del lector, ¿qué crees que le puede aportar a un lector tu literatura o literatura que encaja dentro del weird? Bueno, ahí está. Yo no sé si podría responder esa respuesta, ¿no? Porque, a ver, lo lindo de la literatura es que, bueno, al operar como un sistema de signos, ¿no? Ese sistema de signos es abierto, ¿no? Y obviamente tiene ciertas coordenadas de interpretación, pero cada lector hace de ese aparato, ¿no? Es libre para interpretarlo y usarlo, ¿no? Como quieran, ¿no?
es lo lindo de la literatura, que tiene una obra abierta, es una interpretación que puede ser interpretada obviamente bajo ciertas coordenadas, ¿no? Así que, sí. Y eso es lo que hace que la literatura sea también una práctica colectiva, ¿no? ¿Sí? Porque los lectores son los que realmente complementan los textos. Así, como leemos ahora, qué sé yo, a Ballard, es probable que cuando Ballard comenzó a escribir en los años 60, los lectores de ese contexto quizás pensaban sus textos de otra forma. Ahora, con todos los cambios sociales que han pasado, pensamos a Ballard de un lugar muy diferente, ¿no? Entonces, el mismo texto que distintas generaciones de lectores pueden construir de manera diferente de acuerdo, ¿no?, a sus propias condiciones, ¿no? Eso es lo bueno de la hermenéutica, ¿no? Hola, quería preguntarte sobre, claro, tu obra, la recepción de tu obra en tu país o en Latinoamérica, y si notas diferencia en España. Por ejemplo, en España, que ahora estás en un festival que es de literatura de género, y por tanto la gente la leemos desde este punto de vista de lo weird o del terror, fantasía y ciencia ficción. ¿Crees que hay diferencias a la hora de que el lector se acerque a la literatura no realista en Bolivia o en Latinoamérica respecto a España? Porque yo tengo la sensación que en España, por ejemplo, este tipo de literatura está especialmente mal vista, hay un prejuicio muy fuerte. ¿Crees que el prejuicio es el mismo en Latinoamérica, o crees que en Latinoamérica la literatura no realista tiene una aceptación más alta? Bueno, es una cosa interesante para pensar el lugar del realismo, ¿no? Y el lugar del realismo bajo cierto código de cierta seriedad y de cierta universalidad, ¿no? Que a mí me parece que eso es muy problemático, es un sentido ideológico, ¿no? El canon literario, por lo menos un canon, entre comillas, realista, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, nuevamente, la tradición modernista, que va desde, qué sé yo, de Joyce a Becker, ¿no?, pasando por Faulkner, pasando por Virginia Woolf, ¿no?, por Eliot, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos escritores han roto, digamos, la narrativa y han cuestionado, ¿no?, al realismo, ¿no? ¿Cuál es el prejuicio? A ver, ¿cómo opera el realismo? El realismo opera bajo, podríamos decir así, la falacia mimética de que un texto representa la realidad, ¿no? Pero la literatura no representa la realidad, ¿no? Lo que hace la literatura es significarla, ¿no? Y en esa significación puede haber un cuestionamiento a cómo una sociedad se imagina el sentido, ¿no? Y me parece que en ese por ese lugar, digamos, ciertas literaturas de género pueden ser políticamente más activas, ¿no? Porque el cuestionamiento que hace ese desvincularse a esa práctica mimética nos permite, digamos, amplía el imaginario, ¿no? Y nos permite, digamos, la posibilidad de imaginar de manera diferente. Ahora, creo yo que en los últimos años hay un vuelco, o hay un mayor interés por estas literaturas de género, quizás debido a eso, ¿no? Así que, más bien, mi impresión es que el realismo está en una especie de estancamiento desde hace algún tiempo, y hay como, incluso en los medios mainstream, cierta curiosidad o cierto vuelco, ¿no?, por este tipo de literatura, ¿no? Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Os recuerdo que Maximiliano, si os ha gustado esto y queréis más, mañana por la tarde de 8:20 a 9:10 tenemos la mesa de Escribiendo Mitología, que estará él, Mónica Ojeda, Beatriz Alcaná y Leandro Pinto. No os lo perdáis.